Un cordial saludo desde Osiris Sistemas en Informática. Nosotros utilizamos las bases de datos SQL Server como base de datos de todos los sistemas que fabricamos. Ese es el motivo de este video en el cual explicamos cómo instalar correctamente la base de datos para ser utilizada en nuestros sistemas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es obtener la base de datos. La base de datos la vamos a obtener directamente del sitio de Microsoft. En este paso es importante obtener la base de datos directamente de Microsoft. Podemos encontrar, si la buscamos solamente mediante Google o algún otro buscador, podemos encontrar muchas bases de datos o muchas ofertas de esta base de datos. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que algunas de ellas pueden contener software malintencionado. Para ello entramos directamente al sitio de Microsoft, que es www.microsoft.com. En el sitio de Microsoft vamos a buscar específicamente la sentencia SQL Express 2008 R2 with Tools. Es muy importante ya que el with Tools le indica que va a tener las herramientas de administración de la base de datos y no solamente la base de datos. Una vez que tenemos el resultado de la búsqueda dentro del sitio de Microsoft, vamos a seleccionar esta liga que dice precisamente Download Microsoft SQL Server R2 Express. La base de datos la podemos bajar en varios idiomas. Aquí es recomendable bajarla ya sea en inglés o en español. Hay que tener alguna consideración en español. El aspecto regional que va a buscar la base de datos cuando la bajamos en español es el español de España, no el español latinoamericano, motivo por el cual tendremos que hacer algunos ajustes. Para efectos prácticos bajaremos precisamente la versión en español para mostrarles este ajuste que se tiene que realizar. Aquí seleccionaremos el archivo adecuado para descargar. Podemos descargar el archivo para 64 bits o el archivo para 32 bits, dependiendo precisamente si nosotros tenemos un equipo A32, que son todos los equipos XP, y algunos Windows 7 o Windows Vista, los cuales debemos de determinar primero si son a 32 bits, o aquellos archivos o aquellas computadoras que tengan Windows Vista de 64 bits, deberán de descargar el archivo de 64. Aquí vemos que estos no son los archivos correctos. ¿Eso cómo lo podemos determinar? Vamos a observar que se llama el archivo SQL EXPR- ya sea 64 u 86. El de 64 es para 64 bits, el que dice X86 es para 32 bits. Y enseguida tiene -ESN. Esto indica que estos archivos no tienen las herramientas. De tal forma que vamos a salir de esta liga y vamos a buscar en otras ligas hasta que encontremos los archivos correctos, que deben de ser SQL EXPR- ya sea X64 o X86, WT- y ya sea ESN para la versión en español o ya sea ENU para la versión en inglés. De tal forma que salimos de este sitio, regresamos nuevamente a nuestra búsqueda y ya en nuestra búsqueda vamos a poner vamos a buscar cuál es la liga correcta que sí tenga el WT en el nombre del archivo. Tomamos la otra liga y en esta liga encontramos SQL EXPR WT, como pueden ver, ahora sí, X64 para 64 bits o X86 para 32 bits, -ESN indicando que es precisamente el archivo en español. Es precisamente aquí donde ahora sí presionamos la opción de descargar para descargar el archivo en nuestra computadora. Una vez descargado el archivo, vamos a tener precisamente el archivo SQL EXPRWT. En este caso yo estoy bajando el -X86
ya que la instalación para el equipo en el que estamos utilizando ahorita es un XP y por lo tanto voy a utilizar la versión de 32 bits. Es muy importante recordar aquí que necesitamos de tener antes de instalar nuestro SQL el Windows Installer 4.5, así como también nuestro entorno de .NET de la versión 2.0 hacia arriba. También es importante recordar que vamos a necesitar de tener en nuestra computadora instalado el PowerShell. Sin estos tres prerequisitos, no se instalará de ninguna manera nuestro SQL Server. Cuando corremos por primera vez el instalador del SQL Server, entonces, en caso de que no tengamos ya sea el Windows Installer correcto o el .NET correcto, que es la versión 3.5, entonces nos va a ofrecer las ligas de descarga. Tendremos que descargar estos archivos y correrlos antes de correr nuevamente nuestro instalador. En el caso del PowerShell, el PowerShell es una actualización de Windows propiamente y es indispensable en este caso activar las actualizaciones automáticas y permitir que instale todas las actualizaciones hasta que instale precisamente el PowerShell. Este PowerShell es importante no tratarlo de obtener desde fuentes alternas, ya que muchas veces, precisamente como falta para esta instalación, nos lo ofrecen fuentes de poca confiabilidad. Corremos el instalador del SQL Server. Que nos dice precisamente que no se encuentra soportado el lenguaje de este sistema operativo. Este error es común, sin embargo, es muy sencillo de solucionar. Para solucionarlo, presionamos el botón aceptar y acto seguido nos vamos precisamente a nuestro panel de control en donde vamos a seleccionar configuración regional y de idioma. En donde podemos observar que está como Español México y le cambiaremos a Español España. Una vez terminado de instalar nuestro SQL, podemos regresarlo nuevamente a la configuración original sin que tengamos ningún problema. Volvemos a ejecutar nuestro instalador, el cual en este caso ya funcionará correctamente. Una vez que nos encontramos en el centro de instalación de SQL Server, vamos a seleccionar la opción que dice Nueva instalación o añadir características a la instalación existente. El asistente de instalación de SQL en primer lugar va a verificar que nuestro equipo se encuentre realmente preparado para que sea instalado SQL. Entre algunos de los requisitos son 2 GB de memoria, un microprocesador lo suficientemente rápido para soportarlo. Se recomienda Core i5 o i7 o equivalentes, así como también el tener ya instalado el PowerShell. Precisamente en esta ventana es donde aparece allí cuando no se cumple la norma PowerShell que nos impide la instalación por esta razón. En esos casos hay que actualizar el sistema operativo a las versiones más recientes que ya incluyan esta herramienta PowerShell. Una vez que hemos pasado las pruebas, aquí me pregunta que si quiero realizar una instalación nueva o que si quiero añadirle alguna característica a una de las instalaciones que ya tengo. Esta pregunta me la va a hacer solamente si ya tengo una instalación previa de SQL Server.
En caso de que no tuviera una instalación previa, entonces esta pregunta no me la va a hacer. Acto seguido, debo de aceptar los términos de la licencia de Microsoft, lo cual, bueno, no es opcional. Sin embargo, aquí nos hace una segunda pregunta opcional, esta sí es opcional, en la cual nosotros vamos a marcar solamente si queremos mandarle estadísticas del uso de nuestra base de datos a Microsoft. Esta respuesta pues es precisamente opcional. Si se desea enviar estas estadísticas, entonces se marca y en caso contrario, pues se deja desmarcado. En mi caso, yo no deseo enviar las estadísticas y por lo tanto lo dejo desmarcado. Presiono el botón siguiente y aquí vamos a seleccionar cuáles son las características que va a tener nuestra instalación. Es importante verificar que estén marcadas todas. En algún momento podemos desmarcar la de replicación de SQL Server, ya que esa característica, aunque la dejemos marcada, en la versión Express no va a funcionar. Sin embargo, si nuestro negocio está creciendo y más adelante es posible que tengamos la versión no Express de SQL Server, la podemos dejar marcada de una vez y posteriormente comenzar a aplicar. De preferencia, déjenlos todos marcados. Y es aquí donde nuestro instinto de darle siguiente, 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 hasta que ver cómo termina la instalación se va a apoderar de nosotros. Sin embargo, les voy a recomendar que por favor nos vayamos con calma, ya que va a haber varias cosas que vamos a cambiar en el camino de la instalación. En esta parte vamos a ver la instancia que vamos a instalar de SQL Server. Esta instancia puede ser la instancia predeterminada, lo cual les recomiendo que si no tienen ninguna otra instancia, lo pongan así, como instancia predeterminada. En la parte inferior, en este grillado que tenemos en la parte inferior, ahí nos van a aparecer aquellas instancias que ya tengamos instaladas. Aquí en este caso, por ejemplo, no podríamos volver a instalar la instancia predeterminada debido a que ya está instalada. O también puede ser una instancia con nombre, en cuyo caso le ponemos aquí que va a ser una instancia con nombre y enseguida le ponemos el nombre que tendrá esta instancia. Aquí, por ejemplo, yo voy a crear la instancia que se va a llamar OSI. Sin embargo, les recalco, es mejor si ustedes lo ponen como instancia predeterminada, es decir, esta primera opción. Una vez que hemos determinado nuestra instancia, vamos a ponerle siguiente. En todo caso, va a estar con una instancia nombrada como SQL Express. Y yo les recomiendo, entonces, si es la primera vez que lo instalan, sí cambiarlo por Default Instance o instancia predeterminada. En primer lugar, vamos a revisar que el SQL Server Browser se encuentre en Startup Type como Automatic, es decir, que se encuentre en arranque automático. En muchas ocasiones vamos a encontrar esta opción como deshabilitada cuando entramos por primera vez aquí y entonces deberemos de cambiarla de deshabilitada a automática. En segundo lugar, vamos a presionar el botón que dice utilizar la misma cuenta para todos los servicios de SQL Server y la cuenta que vamos a utilizar va a ser la de servicio de red, la cual no requiere contraseña. Entonces solamente vamos a seleccionar servicio de red sin poner la contraseña. Una vez que hemos realizado estas acciones, nos vamos a pasar a la pestaña que dice intercalación o collation en inglés. En esta pestaña de intercalación debemos de asegurarnos que la intercalación sea la correcta, que es Modern Spanish CIAI. En caso de que no tengan esa intercalación, se debe de modificar. En este caso vemos que tiene la intercalación Modern Spanish CIAS, de tal forma que presionamos el botón de ajuste
y vamos a retirar esta marca en Accent Sensitive o en sensible a acentos y presionamos OK, con lo que va a quedar Modern Spanish CII. Presionamos el botón siguiente. En esta ventana sí tenemos que hacer un cambio muy importante, que es el modo de autenticación. Normalmente SQL Server Express viene con el modo de autentificación de Windows. Sin embargo, para ser utilizado correctamente por los sistemas debemos de cambiarlo. En lugar de el modo de autenticación de Windows, debemos de cambiarlo a modo mixto. En esta parte vamos a ponerle una contraseña. Es muy importante que esta contraseña la anoten o la recuerden perfectamente, que no sea solamente algo que le pongan al azar y la confirmamos. Porque esta contraseña la vamos a ocupar siempre para configurar nuestros sistemas, para poder acceder, así como también para poder acceder al SQL Management Studio Express. Entonces, no debemos de olvidar por ningún motivo esta contraseña. Eso es muy importante y lo recalco porque es una de las mayores afluencias de llamadas que tenemos, que nos llaman y nos dicen, oiga, es que no recuerdo mi contraseña. Y desgraciadamente, pues nosotros tampoco la podemos recordar ya que la desconocemos. Entonces aquí sí les recomiendo, por favor, que recuerden esta contraseña, que sea algo lógico para ustedes. Y si no lo es, pues que lo anoten en un papelito, aunque es una mala técnica de seguridad el anotar las contraseñas, pero que lo tengan bien guardado y bien a salvo, o que sea algo que de veras ustedes sepan qué contraseña fue la que le pusieron allí, porque de otra forma es difícil modificarla. Presionamos siguiente. Aquí nos solicita que si queremos enviarle los reportes de errores a Microsoft, yo normalmente la dejo desmarcada, sin embargo esto ya es al gusto de cada quien si desea enviar esos reportes de errores o no. Y continúa con la instalación. Ya en este punto estamos a punto de terminar nuestra instalación de SQL Server. Aquí, en caso de que hubiera algún error con la instalación, nos lo va a reportar, el cual ya deberá de ser atendido de manera individual. Sin embargo, como hizo una verificación previa, generalmente ya aquí no produce ningún error la instalación, simplemente termina con la instalación. Una vez que hemos terminado con la instalación, hay algunos pasos a seguir para que el sistema quede listo para recibir a cualquiera de nuestros productos. Una vez que hemos terminado de instalar nuestro SQL Server, lo primero que vamos a hacer es abrir los puertos para que pueda hacer conexión. Para eso vamos a entrar a la herramienta de configuración SQL Server Configuration Manager, la cual vamos a encontrar dentro de las herramientas del SQL que quedaron instaladas en nuestro menú. En primer lugar, lo que tenemos que hacer cuando entramos aquí es tomar el SQL Server. Si se fijan, aquí dice SQL Server y enseguida dice la instancia. En ese caso, MS SQL Server es la instancia predeterminada. Y le vamos a dar clic derecho y la vamos a detener. Una vez que lo hemos detenido, vamos a ir a donde dice configuración de red de SQL Server y vamos a seleccionar los protocolos. En donde debemos de asegurarnos que estén habilitados memoria compartida, canalizaciones con nombre y TCP/IP, mientras que vía debe de quedar deshabilitado. En caso de que no estén habilitados los demás, es necesario presionarlo y habilitarlo con un doble clic. Entramos y ahí debe de decir sí. En caso de que diga no, le ponemos sí y ya le ponemos aceptar. Otra forma es darle clic derecho y seleccionar la opción habilitar. Una vez que los tenemos habilitados, regresamos nuevamente a nuestros servicios de SQL Server.
y en nuestros servicios de SQL Server vamos a dar clic derecho sobre SQL Server y vamos a poner iniciar para volver a arrancar la maquinaria de SQL Server. Una vez que hemos iniciado nuevamente en nuestro servidor de SQL Server, podemos cerrar el manejador de configuraciones y procedemos a configurar nuestro firewall, el cual es importante configurar si vamos a aceptar conexiones desde otras computadoras, ya que en este momento los puertos del SQL Server se encuentran bloqueados. Para hacer esto nos vamos al panel de control de la computadora y vamos a seleccionar el firewall de Windows. Dentro del firewall de Windows vamos a irnos a la pestaña de excepciones. Ya lo que vamos a hacer es abrir un canal de comunicación para las excepciones del SQL Server. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es agregar dos programas. Nos vamos a ir a agregar programa, le ponemos examinar y vamos a irnos a mi PC. Dentro de mi PC vamos a buscar la carpeta archivos de programa. En los equipos que son a 64 bits hay dos carpetas, archivos de programa y archivos de programa x86. En estos equipos hay que utilizar ambas carpetas, ahorita les voy a explicar cómo. Una vez que estamos en archivos de programa, vamos a buscar la carpeta Microsoft SQL Server. En los equipos de 64 bits, allí solamente vamos a buscar precisamente nuestra instancia. En este caso es MSSQL 1050 MSSQL Server. Ahí vamos a buscar dentro de la carpeta MSSQL la carpeta bin, y dentro de la carpeta bin vamos a buscar SQL Serv, este archivo de aquí, .exe. Lo añadimos y posteriormente vamos nuevamente a añadir otro programa, porque en este caso vamos a añadir precisamente el browser, que es el que se encarga de que pueda aceptar conexiones remotas desde otros equipos. Nuevamente presionamos examinar y aquí está la principal diferencia. Mientras que en las instalaciones de 32 bits vamos a encontrar dentro de la misma carpeta una carpeta que se llama 90. Aquí subimos un par de carpetas y aquí encontramos la carpeta 90. En las instalaciones de 64 bits tendremos que buscar esa misma carpeta 90 dentro de Microsoft SQL Server, pero en la carpeta que se llama archivos de programa x86, no dentro de la misma, no dentro de la de solamente archivos de programa. Allí dentro de la carpeta 90 vamos a buscar la que se llama shaded, o sea compartida, y allí vamos a buscar el archivo que se llama sqlbrowser.exe. Igual lo añadimos como excepción a nuestro firewall. Una vez que hemos añadido nuestros dos archivos, aceptamos la configuración del firewall. Ya lo único que nos resta es precisamente ingresar a nuestra nueva instalación de SQL Server y crear la base de datos que será la que contendrá la información para que nuestros sistemas funcionen. Lógicamente nosotros vamos a crear solamente la base de datos. Las tablas serán creadas por los mismos sistemas. Para crear nuestra base de datos, nos vamos a ir al programa que se llama Microsoft SQL Server Management Studio, el cual se instaló junto con nuestra instalación de SQL Server. Aquí nos va a pedir varios datos. En primer lugar, el nombre del servidor. El nombre del servidor es la misma computadora que estamos utilizando para nuestra instalación.
es decir, el nombre de la computadora, la cual podemos encontrar directamente en las propiedades del equipo. Si hemos instalado una instancia que no sea la predeterminada, entonces deberemos de poner el nombre del servidor, enseguida una diagonal y el nombre de la instancia que acabamos de instalar. En el caso de que hayamos instalado la instancia predeterminada, el nombre del servidor será suficiente. En caso de que la autentificación se encuentre en autenticación de Windows, entonces deberemos de cambiar la autenticación por autenticación de SQL Server. El usuario que vamos a utilizar es el usuario SA. En caso de que no esté escrito, lo escribimos, que es la contracción de System Administrator. Y enseguida la contraseña, sí, esa que les comenté, que no se les debería de olvidar. Ponemos conectar y entonces nuestro Server Management Studio se conectará con nuestro motor de base de datos. Una vez que nos encontramos dentro, vamos a seleccionar donde dice bases de datos y le vamos a dar clic derecho. Seleccionamos la opción nueva base de datos o su equivalente en inglés en caso de que hayamos instalado la versión en inglés, que sería New Database. Vamos a nombrar nuestra base de datos aquí con el nombre que ustedes deseen. El nombre debe de ser un nombre que no contenga espacios, que no contenga símbolos, que no contenga nada más que letras y números. En este caso le vamos a poner CISAI 20. Aunque recomiendo que pongan, por ejemplo, el nombre de su empresa o algo que esté relacionado directamente con lo que se trata esta base de datos. Solamente ponemos el nombre y ponemos aceptar. Lógicamente, esta base de datos no debió de haber sido creada anteriormente, sino que debe de ser nueva para que no vayamos a tener ningún problema. De la misma forma que con la contraseña, debemos de guardar el nombre de la base de datos, nos debemos de acordar de ella, ya que lo vamos a necesitar cuando pongamos los parámetros de conexión de nuestro sistema. Y listo. Con esto terminamos la instalación de SQL Server para cualquiera de los productos de Osiris Sistemas en Informática. Esperemos que este video les haya servido y que sea un video que les permita realizar esta instalación sin ningún contratiempo para después poder gozar de los productos que nosotros fabricamos. Muchísimas gracias por su atención.